Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Que nos contesta, y como se basa en la Biblia, todos los temas están basados en la Biblia. La Biblia es un libro que tiene unos 2000 años que terminó de escribirse, pero sus consejos siguen siendo útiles para nosotros en este tiempo. Tengo una cuestionante allí, porque hasta donde yo sé, la Biblia se presentó su canon en el cuarto siglo. Es decir, que estamos ahorita en el 2000. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estamos en el 2023, ¿verdad? Pero si fue en el cuarto siglo, estamos en el siglo XXI. Se puede decir que fue hace como 15, 16, 17 años que se estableció el canon de la Biblia. Cuando hablamos del canon, ¿sí saben al respecto de ese tema? Pero algo que me llama la atención, por eso le preguntaba a ustedes ahorita, ¿qué son? ¿Son testigos de Jehová? Son servidores, sí. El canon, ¿usted también es testigo de Jehová? Sí, hable. Usted está junto con la señora ahorita. Sí, perfecto. Bien. El canon fue establecido en el siglo IV, hace 17 años. Es mi pregunta, es la que yo tengo ahorita. ¿Se puede decir en un momento dado que el canon quedó en manos de la Iglesia Católica? Eso es un tema de razonamiento interesante, me parece interesante. Porque me decía, tengo un hermano que es evangélico. Y tengo también otro hermano que es testigo de Jehová. ¿Y usted? Yo me considero, pues mire, no es ni católico, la verdad, ni católico, porque si bien creo, no lo practico, porque soy más analítico en otras cuestiones, como que tal vez no reparo tanto en el tema de que dice la Biblia, hay que hacer esto, ¿no? Es decir, y digo, yo soy una mala persona, soy una persona que me preocupa también el tema de la sociedad, hacer el bien, soy trabajador, soy ciudadano. Entonces digo, bueno, tratar de comportarse para llevar más o menos una conozco ateos, excelentísimas personas, salvo por el hecho de que no creen en Dios. Y perdón que le interrumpa, en este sitio de internet que tenemos los testigos de Jehová, esta es la aplicación. Yo tengo una liga con este sitio, jw.org. En esta sección, cuando usted le sube, en esta sección, la Biblia y la historia, allí encuentra ese tema. Porque de hecho, el canon ya estaba establecido. Desde el tiempo de los apóstoles ya se aceptaba lo que eran los libros canónicos y algunas cartas. Por ejemplo, si usted examina la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les da la instrucción de que esa carta también la lean a otra congregación, a otro grupo de cristianos que se reunían en una ciudad diferente, y que la de aquella ciudad la leyeran también aquí en Colosas. Pero aquella carta no formó parte del canon bíblico, aunque también le escribió el apóstol Pablo. Entonces, pero digo, tal vez difieran de mí, porque hay un tema interesante ahí. Según se considera que es historia del primer siglo. De hecho, la Biblia viene desde unos 15 siglos antes del primer siglo. El Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento se comenzó a escribir, se puede decir, o a documentarse según algunas personas, algunos historiadores, o personas que apoyan la Biblia, en el primer siglo, ¿no? De Jesús, sí, en el primer siglo, y se terminó más o menos a finales del primer siglo. Mire, aquí estos temas le van a ayudar a ver ese punto. Es exacto lo que dice la Biblia sobre los exiliados, historia de la Biblia, quién dividió la Biblia en capítulos o versículos, se ha cambiado o manipulado la Biblia. Y eso que usted me dice del canon, exactamente, hay un tema también aquí referente, cómo la Biblia sobrevivió a esto pasado, y videos informativos a respecto, ¿sí? Una joya antigua encontrada en la basura. Son temas que uno puede ver para que cuando uno dice o el canon de la Biblia, uno sabe que realmente son los libros inspirados de Dios, ¿verdad?
que hay cierta base y documentación al respecto. Yo una vez le cuestioné a mi hermano un tema porque sí conozco la página, perdón, sí la conozco. Ajá, porque yo ahorita que comencé a ver esto dije, es de los testigos, ya comencé a verlo ya de esa parte. Yo tengo una duda, el año 607 lo consideran ustedes como el año del dominio de los babilonios sobre los judíos, cuando queda dominada Jerusalén. La derrocan, tiran unas murallas y se llevan cautivos. Exacto. Y la historia revela que en el año 537, antes de la era común o antes de Cristo, que puede considerar ambos términos, son liberados por el famoso Ciro, era un rey persa. Ajá. Pero yo le comentaba a mi hermano, el que es testigo de Jehová, yo le comentaba, digo, oye, y él no me supo dar la respuesta. Yo espero que ustedes tengan la respuesta. Si podemos, con mucho gusto, si no la investigamos para que también nosotros no demos datos erróneos, ¿verdad? Se trata de investigar. Resulta que para la historia no le es interesante el año 607, que es honestamente. Porque si ustedes se van a las enciclopedias, y quiero comentar lo siguiente, y no es un tema de subestimación. Le entiendo el punto. Dígame. Ajá. Porque sí, en realidad hay ciertas fechas que desde el punto de vista seglar para el mundo en general no son importantes. Nosotros lo vemos desde el aspecto de las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel dice que él, al investigar los rollos y manuscritos, encontró el escrito de Jeremías, en el cual decía que tenían que pasar 70 años en Babilonia y que luego Dios cumpliría su promesa de que regresaría. Le entiendo que tal vez para la historia en general el 607 no sea relevante. Le entiendo que tal vez para la historia en general el 607 no sea relevante. Nosotros lo tomamos como algo relevante porque estamos al tanto de cómo están viviendo las profecías bíblicas, o sea, lo que tiene que ver con el asunto de cumplimiento de profecía bíblica, lo que tuvo que ver con los israelitas en el pasado, antes de Cristo, lo que tuvo que ver con los israelitas en el tiempo de Cristo y posteriormente a su muerte, los primeros 100 años, y lo que tiene que ver las profecías con el tiempo de hoy. Pero aquí viene entonces la pregunta, porque todos pasamos por y digo, esta es una pregunta que me gustaría hacerla sin ofender a nadie. Ajá. Hay personas que tuvieron la oportunidad de estudiar, otras no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero todos pasamos por lo regular en las primarias y secundarias, por lo menos secundaria. Secundaria, yo tuve una materia porque llevamos asignaturas donde no veíamos como tal ciencias sociales en forma general, no, veíamos civismo, veíamos historia específicamente, y en relación a la parte de historia, veíamos acerca de que en el año 587 fue el año en que Babilonia derrocó a Jerusalén, llevándose cautivos a judíos. Pero fue 587. Entonces ese tema yo lo comenté con mi hermano. Él y yo tuvimos la misma educación, ¿no? Pasamos por la misma escuela y tuvimos los mismos libros. Le dije, a ver, ¿qué es lo que decía el libro de historia? Y si no me recuerdo fue el segundo de secundaria. ¿Qué es lo que decía el libro de historia? Y me decía él, es que tengo que buscarlo. Dije, bueno, busca ese libro, pero ese libro indica que en el año 587 más, no en el 607. Entonces en el año hay 20 años de diferencia. Ahora, me fui a enciclopedias, me fui incluso a una tesis de historia, avalada por la universidad. Me fui a National Geographic, que es una plataforma de investigación. Todas dicen 587, todas, pero no marcan el 607. Necesitaríamos investigar el asunto porque pues, yo estoy franca, claro. Desconozco esta fecha, pero también tenemos
una enciclopedia que explica estos asuntos. Necesitaríamos investigar y ver. ¿Ustedes en casa tienen enciclopedia? ¿Cómo? Bueno, tenemos un libro editado por los testigos de Jehová, Ok. que se profundiza en esos aspectos, del por qué a veces las diferencias entre la historia seglar y la historia bíblica. Sí, La diferencia de eso. Tengo una duda. ¿Por qué lo.? Y lo explico porque tengo de cerca un hermano que es Y testigo de le Jehová. explico antes. A ver. Mi esposo, pues ya lo tuvo un poco mayor, él solo tuvo primaria, no tuvo secundaria. Ok. Una servidora sí tuvo secundaria, Sí, claro. pero de allá después no. No, claro, pero lo importante es que Y a la haya mejor, estudiado. sí, la Claro. maestra que nos daba historia sí nos habló de la historia de los judíos, pero de manera muy escueta. Nunca nunca explicó Sí. ni profundizó. Sí, claro. Y los libros que nosotros teníamos eran así como que muy relativo. ¿Ustedes de cuándo son testigos de Jehová? ¿Desde niños? Yo sí. ¿Ustedes de niña? Bueno, tenía yo más o menos como 7 años, 8 años, cuando mis papás empezaron a recibir un curso bíblico. Yo tomé mi propia decisión, me convencí y hasta la fecha estoy convencida de que las verdades que se exponen en la Biblia y en nuestra literatura que está basada en la Biblia tienen fundamento, porque también, aunque no tuve yo la oportunidad ni de hacer prepa ni de otra carrera, pero me gusta leer un poquito, me gusta investigar, y precisamente lo que dice usted, en una obra bíblica que tenemos que se titula Perspicacia para comprender las escrituras, analiza un tema largo y extenso que es cronología, la cronología bíblica. Sí, es mi coco, por decirlo así. No, Es mi coco, por decirlo así, porque habla, por ejemplo, de un rey llamado Longinos, ¿no? Y establece que él en el año 20 fue cuando dio la orden, según recuerdo, ¿verdad? Porque ahorita pues no tengo fresca esa información. La he leído, quizás de 1, 2 o 3 veces, pero también a veces con el paso del tiempo, cuando uno no usa mucho una información, como que se va quedando más rezagada en el cerebro. Y como ya no tengo 20 ni 30 años, necesito volver a releer a todos nos ese pasa, tema a para todos. poderlo tener fresco, ese tema en mente y poder mostrar. Ahora, la pregunta que yo les iba a hacer a los dos es la siguiente, porque yo tengo de cerca a mi hermano. Entonces, mi hermano siempre, es exactamente, le digo que sí, ya conozco la letra de que ya la dije, ¿ok? Mi hermano siempre me remite a la JW y le dije, ¿por qué? Y le digo, y eso sin el afán de ofender, ¿por qué no eres de mente un poquito más abierta? Dije, ¿por qué no investigar en una enciclopedia algo alejado a esto? Porque todo lo remite a la JW, digo, deberías, una persona, un médico, cuando ustedes se enferman, ¿con quién van? ¿Con un curandero o un médico? Un doctor, pero el Tiene doctor... que ir actualizando. Exacto, pero un doctor se remitió a la JW. No. No, pero a ese respecto, por ejemplo, nuestras publicaciones, confiamos no porque solo sean nuestras publicaciones, sino porque sí se investiga en enciclopedias, en manuscritos antiguos. Mire, por Buen ejemplo, punto. precisamente este tema que le mostré aquí de la Biblia y la historia, aquí muestra las referencias. Apoyo arqueológico, apoyo histórico, entonces muestra la enciclopedia fulana, el diccionario fulano, el arqueólogo fulano, el historiador fulano, el traductor fulano, entonces sí se investiga. De hecho, Pero ustedes en lo personal, porque ok, yo lo que te ese tema también dije, mira, las personas que redactan esta información o crean su página virtual, se documentan en enciclopedias, pero él me dice, sí, porque incluso me mostró cuando ocurrió este tema del movimiento del cambio de la sede, que estaban en Nueva York, en Brooklyn, y se cambiaron ahora a un pueblo que se llama Warwick, exactamente. Entonces,
ahí en ese vídeo logré notar algo, soy muy observador, logré notar que tenía como que un compendio de enciclopedias Museo. y fue cuando yo le objeté a mi hermano y dije, oye, pero si ellos tienen enciclopedias, ¿por qué tú no puedes investigar en una Sí, se puede y enciclopedia? se nos anima a hacerlo. Enciclopedias diferentes a la JW. Sí, para que nosotros podamos comparar. Ah, Yo, por ejemplo, es como lo que yo hice, de una que servidora, mire, por ejemplo, yo no leo nada más de JW. A mí, en lo personal, le digo, me gusta, por ejemplo, mucho el asunto de los astros. Y ya ve que hay de novedad un telescopio que es más reciente y muy potente, el famoso James Webb. Hasta le digo de broma, si hubiera puesto James Webb, no, porque investiga. El James Webb, entonces, como ha sacado fotos impactantes de otras galaxias y todo, entonces a veces una servidora se mete a la internet a navegar, veo algún tema que me guste, a veces es cuestión de algo que es bueno para la salud, a veces de una investigación. Me gusta mucho cuando veo los que salen con respecto, ya no me da más, con respecto a veces a temas del universo, a temas de historia, temas de salud, temas de actualidad, en fin. ahora, Son si diferentes. ustedes encontraran ¿y por qué menciono el año 607? Pero antes de eso, si ustedes encontraran que el año 607, un dato interesante, está equivocado, ¿qué harían ustedes? ¿Por qué les hago esa pregunta? Y ahorita les doy el tiempecito para que me den esa respuesta. Porque me mostraba mi hermano de un libro que salió, bueno, este libro lo tenemos desde hace muchos años, un rojito que se llamaba el libro Vivir, usted puede, ándele. Hay una página en donde aparece un tronco tirado y hay un cálculo en donde hablaba del rey Sedequías y todo esto. Y marca el año 607 para hacer un cálculo. Eso me lo aprendí, aquí lo tengo. 2520 años. Es decir, que restando de 607 menos 2500 años, 2520 años, da a 1913, 1 de octubre de 1913 o 1914 por ser año ordinario. Bien. Entonces yo le dije, oye, si el año 607 no existe en la historia, entonces allí hay un error grande. ¿Por qué? Digo, yo lo veo mucho más grave el tema. Yo le dije a mi hermano, tú me dices, le dije a mi hermano, tú me dices que en 1914 fue establecido el reino de Dios sobre la tierra. Sí. En los cielos. En los cielos, digo, sobre la tierra en el sentido del dominio, ¿no? Según, pero bien, Bueno, en el cielo, en el cielo. En el cielo. Entonces, ahora resulta que si el año 607 estuviera equivocado el cálculo que hacen los testigos de Jehová, Y obviamente el 14 también estaría equivocado. exacto, Obviamente el 14 también estaría equivocado. exacto. Entonces imagínense, si fuera 20 años posterior, estaríamos hablando de 1934. Yo dije, bueno, digo, es que a mí me hace mucho mella, y lo digo muy honestamente, el tema de cálculo de 607. Mire, solo le sugiero Ah, algo. 587. Aquí, bueno, en esta aplicación que tengo, que es también JW Library, en la sección biblioteca, aquí en libros, que se titula Perspicacia para comprender las escrituras. Ese libro lo he visto porque lo tiene mi hermano, Ajá, es por color eso. verde. Busque el tema Son dos- cronología. Yo no lo tengo descargado porque es muchísima información y es una aplicación. De por sí ya tengo otros libros descargados y si no se me va a, No, sí, se me va a pesar. me ahorro ese tiempo. Pero allá Lo en vimos con mi sobre hermano. casa lo tengo. Con el libro físico. Ajá, y Porque de lo tiene. cronología, el tema cronología. Hay varios libros de la religión de ustedes que Porque marca eso. este cita muchas referencias extrabíblicas, ¿verdad? Sí, No claro. bíblicas, cita historiadores, cita esto, cita el otro, y en ese tema cronología se puede ver Claro. estos asuntos. Te digo, yo ahorita
no le puedo dar la información porque ahorita no lo tengo No, claro, claro. fresco y ahorita solo le informo lo que busco, no, como, ahí lo encuentro, lo busco ahorita en mi cerebro, pero también yo no le puedo dar una información que ahorita no tengo fresca en ese sentido. ¿Qué piensan Vamos ustedes? a investigarlo y claro. quizás... ¿Qué piensan ustedes de lo que le informaba mi hermano de lo que ocurrió en 2015 en Australia sobre el tema de los 1006 casos que fueron analizados por la Real Comisión Australiana? Los testigos de Jehová, 1006 casos de ¿qué saben al respecto? ¿Qué piensan ustedes? Porque híjole, a mí me agarró mucho el tema porque es un tema grave. Cuando hablamos de los testigos No vi las noticias a ese respecto, pero lo que sí sé es lo que se hace de eso. ¿Por qué? Porque no es inmune, tanto puede caer una persona, es como decir, si yo le dijera, ¿qué piensa usted de todos los casos que han salido de sacerdotes, de obispos y de que, y cómo se cubre? Lo que sí sé es lo que dice la Biblia y es bíblico, que cuando se sucede algo así al respecto, se trata el asunto, la persona sale fuera de la congregación, los padres del niño, la niña, la persona afectada lo pueden demandar y hay las consecuencias. como una situación muy similar, ¿no? De lo que ocurrió 3 años antes en California, del caso de Candace Conti. También una chica abusada por un anciano de congregación allá en Estados Unidos. Y es también como el gran caso que fue de este señor del principal de la luz del mundo. Muchas acusaciones. ¿Cómo se llama ese señor? No recuerdo ahorita su nombre porque Joaquín Nazón García, que está encarcelado ahorita, ¿no? Está encarcelado. Decimos, está entambado el tipo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando una persona llega a actuar así, se tiene uno lo que dice la Biblia, se actúa primero, como por decirlo así, como cuando un jitomate se pudre, ¿no? La ama de casa, ¿qué hace? Si un jitomate está podrido, lo saca para que no vaya a echar a perder otro. Si el jitomate ya no tiene remedio, porque a veces puede estar un poquito podrido, se le quita el pedazo y puede utilizar algo y ya no tiene remedio. Entonces le digo, es lo que hacen en este caso los ancianos. Tratan el asunto, ven los dos lados, escuchan la persona que es acusada, la persona que es inocente, hace un anuncio que cierta persona ya no es testigo de Jehová y ahora los padres o quien haya sido pueden actuar legalmente y que afronte las consecuencias. Pero el anciano, le estoy poniendo la atención, pero entonces los ancianos no denuncian directamente en este caso va a la fiscalía. Los No sé los casos que de eso yo no le ¿Usted es anciano o algo así? Miren. que se hace bien. ¿Pueden denunciar a la persona a la fiscalía? Sí. Vamos a decir, tú eres el agraviado, tú puedes poner tu demanda. Tuve que pasar que este caso no escucho para que vean la gente. Entonces, las leyes actúan en armonía con lo que es correcto. Y esta persona nunca la cubrimos o la protegemos. Si hizo algo, tiene que afrontar. Pero ustedes son los que denuncian a la persona o la Normalmente los que lo hacen son los agraviados. Ya. Vamos a decir Si fue un que niño, los padres del niño. y en ese caso realmente ellos están en libertad de actuar y protegerse porque para eso están las leyes. No nos cerramos a la calle, lo protegemos, no. Alguien hace lo que es incorrecto, se prueba, que afronte las consecuencias de lo que haya cometido. Y esa persona, yo sé, por ejemplo, tengo una familia en Estados Unidos, me comenta acerca de los casos en Estados Unidos, de las personas que se les encuentran les ponen incluso hasta un grillete, como una pulsera electrónica, una pulsera electrónica mejor conocida, para... Que ya nos dejan en libertad condicional, ¿no? Ándele, exacto, pero cuando sabemos que la no es un tema que se cure, es un tema que está persistente por el resto de la vida de la persona. Pues a veces como cada caso es diferente, sí tiene que ver el asunto. Pero mi pregunta ahorita sería, ¿esta persona puede ser readmitida en la congregación? Mira,
o la iglesia, como Puede no sé cómo le ser llaman. permitida, salvo que jamás volverá a tener ningún privilegio. Pero Siempre y cuando demuestre sincero arrepentimiento y ya no se le permite que ningún niño exacto, es la parte que digo, es preocupante, porque me pongo a pensar sobre el tema de que si a los miembros de la congregación se le tiene que decir, esta persona tiene este problema, así, este procedimiento. Se hace el procedimiento. Si alguien cae en eso, a los padres de familia se les dice que no deben permitir que sus hijos Correcto. se les acerque esta persona, los tome, los salude, se los siente en las piernas, jamás debe hacer, deben permitir tal cosa. Es un tema que da mucho, yo le llamaría mucha tela donde cortar, porque si la persona está casada, que tenga hijos, si tenga familiares, ¿cómo le llaman los hermanos, ¿no? De la iglesia, que en un momento dado, por ejemplo, tengan hijos, como dice, sí se les avisa, ¿no? Tengan mucho cuidado con la persona, fue de nueva cuenta aceptada, o ¿cómo le llaman ustedes? Readmitida. hay como por ejemplo, mire, una persona X, independientemente, no sé si incide en un caso de lo denuncian, pasa varios años en la búsqueda, sale, es admitido en la sociedad, pero ya trae su casa. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacen los vecinos? Claro. No se le puede negar porque ya cumplió su condena, quizás 5, 10, 20 años X, lo que hayan determinado las autoridades. Y sale y trata de mantener un control de sus deseos carnales, porque ese es un control. Quizás tiene esa tendencia, es como una persona que cae en una enfermedad como la diabetes, pasa por una pastelería, es más fácil que ceda a la tentación. Tiene que tener un control, que llegue una pastelería, me paso de este lado para no quedarme mirando. Claro. Ahora, tiene que tener un autocontrol, mucha fuerza de voluntad. En el caso de una persona igual que un drogadicto, igual que alguien que es homosexual, igual que todos, Dios nos da la oportunidad a todos. A los ancianos, ahora tratan el asunto una pregunta. El tema de las indemnizaciones, como lo que le pasó a Candace Conti de California en el 2012, donde el corporativo, ¿cómo se le llama? Watchtower pagó los $28 millones y a José, y por eso lo veíamos con mi hermano, y al año siguiente, en 2013, si no me recuerdo, le pagaron a un tal José López de California también, ya una persona que nosotros sepamos, nuestra organización no paga apareció malhechores, daños de malhechores y otras personas. No, pasó que los juzgados de California pues dieron el fallo a favor de la víctima, de ambas víctimas, y el corporativo la verdad no le puedo yo informar porque no, pero eso no está informado de eso. No tenemos Sí, parte de algunas cosas. Usted está informado de ello. Y bueno, yo le preguntaba a mi hermano porque me quería dar estudio, mi hermano, pero cuando comenzamos a estudiar, hace muchos años, ese librito rojo que les comentaba, y ya posteriormente otro librito chiquito, no recuerdo, un tal conocimiento, no recuerdo. No. Creo que sí, no recuerdo ya. No, era guinda. Era muy delgadito la pasta. Sí. Pero apareció esa información y yo le dije, oye, le digo, pero ¿qué pasó aquí? No, le digo, porque me preocupa el hecho de empezar a estudiar y si yo llegara a ser representante, digamos, de los testigos de Jehová, como tú lo eres, pues debería de entender qué es lo que está pasando al interior. Es ahí cuando yo le decía, ¿por qué no investigado un poquito más a fondo las noticias? Digo, así como las noticias son utilizadas por los testigos de Jehová cuando van a promover una asamblea, y es creíble esa información, ¿por qué no creer cuando hay temas
de denuncias por víctimas, No, ¿verdad? es que si no se crean, sencillamente sabemos que allá, la parte de la o lugar donde haya sido, los ancianos que conocen más a fondo el asunto, arreglan este asunto y ven que es lo que se tiene que hacer con las autoridades y los afectados deciden tratar el tema de Claro. mandar o algo, o si exigen alguna indemnización, ese ya es asunto de la persona o el maldichón vínculo. Claro. Y la verdad, pues yo esas cuestiones no las he investigado más a fondo porque en mi círculo donde yo estoy, en mi entorno donde hemos estado, no ocurre igual. Claro. Entonces, Pues bien, si se pues, llega el momento, pues sí. Pues bueno, platicamos un ratito, fue agradable platicar con ustedes, que estén bien, cuídense mucho, hasta luego. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.